me interesan las cuestiones internacionales de derecho comunitario y estamos ya, los abogados que nos dedicamos a esto, profundizando sobre los mecanismos, sobre ya jurídicamente cómo un Estado miembro de la Unión se va a separar de la misma, quisiera brevemente explicar en qué consiste el procedimiento de retirada, digamos, de un Estado miembro de la Unión Europea o su salida, en este caso lo que se llama el Brexit. Pues yo quiero primeramente destacar que el referéndum que se llevó a cabo el pasado, creo que fue el 23 de junio de 2016, efectivamente, se puede calificar, según el artículo 50 del Tratado de la Unión, como una encuesta constitucionalmente que permite el someter esta cuestión a la Unión Europea. Es decir, el artículo 50 lo que viene a decir, que es el artículo que tantos vemos en la prensa, invocación del artículo 50 por parte del Reino Unido. ¿Esto qué significa? Pues el artículo 50, como primer requisito que le pide a un Estado miembro de la Unión para solicitar formalmente su salida, es que internamente, dentro de su propio Estado miembro, haya sometido a consulta esta situación. Entonces, el cómo se haga, pues ya realmente el artículo 50 no entra propiamente a decir, pues mire, usted tiene que hacer una consulta pues de tipo referéndum con una serie de cuestiones. No, aquí el Reino Unido optó, ya podríamos estar discutiendo sobre una situación política acertada o no acertada por parte de el que fuera primer ministro, James Cameron, o no. El caso está en que se sometió a consulta del Reino Unido sí sobre la permanencia o no. Durante la campaña política, no sé si ustedes lo siguieron, se dieron argumentos de toda clase, a favor o en contra, bueno, pues de todo tipo. Pues generalmente los que optaban por la retirada de la Unión Europea alegaban problemas de inmigración, que estaba haciendo bastante daño en el Reino Unido, situaciones de pérdida de fuerza dentro de las políticas de la Unión, en fin, y históricamente también ya un poco el Reino Unido en su afán histórico de recuperar un poco el ensalzamiento del espíritu del Reino Unido, de lo que fue en su momento, de esa independencia y de poder respecto al resto. En definitiva, esa consulta que se llevó a cabo el 23 de junio, la Unión Europea la toma como válida, la toma como válida en el sentido de que ese primer requisito se cumple. ¿Cuál es el siguiente trámite que se tiene que llevar a cabo por parte de un Estado miembro que solicita su salida? Es la notificación formal al Consejo de la Unión Europea. Esa notificación formal es la que todavía no se ha llevado a cabo por parte del Reino Unido. Estamos viendo en la prensa que se habla de que no sabemos si el Brexit va a ser un Brexit duro, va a ser un Brexit blando, cuándo se va a notificar. Eso todavía no se ha hecho. En el camino lo que sí que se ha visto es que ha habido dimisiones, ha habido movimientos políticos en el Reino Unido y entonces está pendiente de notificar formalmente esa salida. A partir del momento en que se notifique, que se ha dicho, creo que se va a hacer el año que viene o marzo se quiere hacer el año que viene, con esa notificación es cuando comienza a correr un plazo legal de 2 años. 2 años es lo que establece el artículo 50 del tratado para que se lleve a cabo la salida de un Estado miembro de la Unión. Ese plazo, obviamente, por la experiencia de la Unión Europea, no se sabe qué consecuencias va a llevar el que se incumpla o no o se incumpla, porque ya los expertos están hablando de que vamos a estar ante un incumplimiento claro de los plazos, por lo que voy a explicar ahora, que es la complejidad en la que se va a llevar a cabo el Brexit. Entonces, a partir del momento en que se ponga en marcha este plazo, las partes, digámoslo de una manera que sería la Unión y el Estado saliente, se van a tener que poner de acuerdo para la firma, y esto es curioso, es decir, me quiero ir de la Unión Europea, pero al mismo tiempo tengo que firmar un acuerdo con la Unión Europea sobre las bases sobre las que yo me voy a marchar. Es lo que se llama, bueno, pues es un tratado de salida de un territorio. Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que recoger ahí? Pues ahí lo que Reino Unido va a querer recoger y va a tratar de pelear, y se lo digo claramente porque esto se ha discutido hace 2 semanas en un foro que tuvimos en Praga, Reino Unido va a exigir prácticamente lo que me sigue beneficiando de estar en la Unión lo quiero que esté, y lo que no me beneficia y yo quiero cambiar, que también se me ponga. Claro, ahora la Unión Europea, esto ya es un tema político, tendrá que decidir con Reino Unido cuál va a ser el contenido de ese documento de salida del Reino Unido para que la Unión Europea, como primera premisa,
no se vean afectados sus ciudadanos, sus empresas y el resto de Estados miembros, que no nos podemos ver perjudicados por las consecuencias que pueda tener esta salida. En definitiva, lo que los expertos llaman complejidad se basa en que en ese plazo de 2 años hay que redactar un documento de salida complejo y extenso en el que se diga cómo se van a seguir articulando, pues por ejemplo, los tratados, la multitud de tratados que se ha firmado por el Reino Unido durante los 40 años que ha estado dentro de la Unión Europea. Imagínense ustedes ahora en materia de pesca, en materia de agricultura, en materia de libre circulación de personas, en materia de protección y seguridad. Ahora el Reino Unido, ¿qué va a hacer? Porque el Reino Unido le ha dicho, no, vamos a poner como si fuese ficticiamente una valla. Ahora en el Reino Unido ya no va a entrar nadie, la política de inmigración se va a reforzar. Bien, pero nosotros como España, si nosotros fuésemos los representantes de nuestro Estado dentro de la Unión Europea, tendríamos que preguntarle, mire usted, españoles en el Reino Unido hay muchos que están prestando servicios por cuenta ajena o por cuenta propia. ¿Cómo se van a ver afectados nuestros ciudadanos en el Reino Unido? Es decir, las personas que están trabajando en empresas, ¿se les van a tener algún tipo de restricción en el movimiento, en la libre circulación de todo el país? O yo, que soy inversor español, quiero montar una sociedad en el Reino Unido, ¿usted me va a poner ahora impedimentos al libre ejercicio de una prestación de un servicio dentro del territorio de la Unión? Pues esto, claro, no se cuenta, pero esto hay que decirlo. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, obviamente el Tratado de Libre Circulación de Personas es que queda roto. Es más, todos los tratados suscritos entre el Reino Unido y la Unión Europea, como consecuencia de la salida de este Estado, es que son nulos, se rompen. ¿Eso qué significa? Hay que crear otra historia, hay que crear de nuevo unas relaciones. Efectivamente, es que hay que volver a crearlas. Hay que volver a crearlas. Gran problema, tanto como para uno como para el resto. Es decir, imagínense la complejidad que estamos hablando. Entonces, en materia del Brexit, ¿cómo va a afectar a la adquisición de viviendas de ciudadanos extranjeros, que es lo que a nosotros nos preocupa y lo que estamos aquí? Bueno, pues como ha dicho Marc, la principal consecuencia que ya se está viendo y es tajante es la devaluación de la libra. La libra es una moneda de toda la vida, ha sido fortísima y claro, el ciudadano extranjero británico que venía a comprar en la Costa del Sol tenía un poder adquisitivo muchísimo más elevado que un ciudadano de la Unión, como puede ser un matrimonio alemán o un matrimonio francés, como consecuencia de no salida, pero el señuelo de decir, hemos votado por el Brexit, sin que todavía se haya salido, pues ya ha provocado una caída de la libra que vamos a llegar hasta una paridad de libra con el euro. Ahora mismo, pues según hemos visto del estudio de Marc, que yo no tenía esos datos, no parece que se haya afectado directamente sobre la inversión inmobiliaria ya directa en la compra de vivienda. Yo puedo hablar por mi experiencia profesional, y mi experiencia profesional en 2 foros. Uno, personalmente yo he sido testigo ya de operaciones de compraventa en las cuales inversores británicos habían depositado, por lo que todos conocemos como una señal o una sarra para la adquisición de una vivienda, y yo ya he tenido que intervenir en la resolución de esos contratos, tratando de argumentar, como en el gremio nuestro de abogados, pues tratar de resolver, si me permiten, la compraventa, un poco tirando a favor de mi cliente para que pueda recuperar la inversión que puso allí. Pero hablando en plata, es un desistimiento unilateral por parte de mi cliente. Es decir, mi cliente cuando dijo quiero comprar, ahora no quiero comprar. Pero cuando hablas con él, ¿cuál es el motivo? Dice, joder, es que pierdo dinero, es que ya no me interesa, porque antes sí que me merecía, pero ahora ya no, es que ya no me salen las cuentas. Dice, ¿y te merece la pena salirte de la operación y perder la señal o el depósito que hemos entregado para la adquisición? Pues en este caso sí, y por eso decía que yo hablo desde mi punto de vista estrictamente profesional y personal, que esta situación se me ha dado. Por lo tanto, yo desconozco, si el resto en el foro lo podemos comentar después, si ya ustedes estáis notando si se está produciendo movimientos en los británicos que habían señalado o habían adquirido compromisos de adquisición de viviendas en contratos privados y que cuando ha habido que formalizarlo con posterioridad al otorgamiento de la escritura, pues se han echado atrás, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, una consecuencia principal del tema del Brexit, yo lo veo desde el punto de vista de la confianza del inversor extranjero, y me refiero al británico, porque el británico ya hemos visto que como consecuencia de la devaluación de la libra se va a echar seguramente atrás en la compra. ¿Puede afectar al resto de ciudadanos comunitarios o no comunitarios? Bueno, pues el tema de las Golden Visa yo entiendo que no va a afectar, porque el ciudadano chino que tiene muchísimo dinero viene a adquirir pues porque le interesa su residencia y la adquisición encima de un bien inmueble. Pero el resto de ciudadanos alemanes, franceses,
¿Se pueden ver perjudicados como consecuencia? Pues todo afecta, no lo vamos a engañar. Es decir, si dentro de la Unión Europea los expertos, los políticos, que espero que lo hagan correctamente, no se encargan de hacer el trabajo bien y montan, si se me permite hablar así, una suerte de caos en los próximos 2 años que pueda desestabilizar todos los tratados, todos los pilares sobre los que la Unión Europea se basa, pues desde luego no nos quepa la menor duda de que puede haber movimientos de confianza que puedan afectar al resto de ciudadanos, ¿vale? Pero desde luego la demanda ahora mismo en la Costa del Sol de inversión extranjera se está, vamos a hablar en plata, está siendo un motor que está recordando un poco a la época del boom inmobiliario, en la cual, bueno, pues tenemos una experiencia y estamos viendo cómo se vuelven a repetir un poco escenarios de lo que dejamos atrás hace 5 o 6 años, ¿no? Es decir, quiero decir que se están repitiendo tanto las cosas buenas como las cosas malas, que después lo veremos cuando hablemos de las cosas malas, ¿vale? Porque si ahora me voy a centrar ya directamente en la fiscalidad y la parte, ¿vale? Voy a entrar en esto. Los profesionales de la abogacía o los profesionales que nos dedicamos a la inversión inmobiliaria hemos aprendido muchísimo, los que venimos de la época del boom, hemos aprendido mucho de esa época en cuanto a los procesos, cómo vender, cómo asesorar al cliente, pero hemos cometido graves errores, muchos más que otros, en cuanto a la transparencia, la comunicación que se le da al cliente. Y yo hablo ya como el cliente de servicios jurídicos. El cliente extranjero que busca un abogado para adquirir un bien inmueble en la Costa del Sol ha sufrido durante la etapa del boom inmobiliario realmente ¿cómo le explico? Un mal funcionamiento, un mal trabajo por parte de muchos abogados. ¿Por qué? Pues como consecuencia de, bueno, muchas veces ha habido desidia por parte de abogados en la rutina de llevar los expedientes, se informaba poco al cliente, se le llevaba a notaría casi a caballo, había 7 escrituras que firmar y él era una de ellas, se traducía rápido, no se le explicaban las repercusiones tributarias, no se le explicaban correctamente qué es lo que se estaba firmando y como consecuencia de ello es que con posterioridad, cuando se ha cerrado el grifo de la inversión inmobiliaria como consecuencia del boom, hemos tenido durante estos años la avalancha de procedimientos judiciales derivados de incumplimientos, pues por ejemplo se me ocurre, a las promotoras o a las entregas de viviendas, de entrega de nuevas viviendas, que ha ocurrido con esas operaciones en las cuales clientes extranjeros han firmado sobre plano adquisición de viviendas y no sabemos nada de los avales, no sabemos nada de las pólizas de aseguramiento, de las cantidades entregadas a cuenta y hay clientes que han pagado 50.000, 60.000, 100.000 euros a cuenta y como la promotora ha cerrado, está en concurso, no se entregan los pisos, ¿qué ha pasado con ese dinero? Se pierde. ¿Qué piensa el ciudadano extranjero, como cualquiera de nosotros que fuese a Londres a comprar una casa? Bueno, mi abogado, ¿qué ha hecho mi abogado? Es decir, si es que hay una ley que obliga a que esas cantidades estén expresamente consignadas y depositadas en una cuenta o por lo menos afianzadas con aseguramiento, ¿ahora qué ocurre? Bueno, pues eso genera, vuelve a lo mismo, una desconfianza. Por lo tanto, aprendamos de los errores cometidos en el pasado y los abogados o los profesionales que nos dedicamos tenemos la obligación de dotar de una confianza al inversor inmobiliario explicándole, tomando el tiempo necesario para explicar desde el inicio hasta el fin todo el proceso de adquisición de un bien inmueble. Y si tenemos que tirarnos pues, con el cliente 2 horas reunidos, como si tenemos que hacerle una exposición pormenorizada de las consecuencias tributarias que tiene, pues tendremos que hacerlo, porque al final de ello depende que el cliente quede contento, compre, no vea ningún problema y le diga a sus familiares, a amigos, a vecinos, que la seguridad jurídica está garantizada por lo menos en el sur de Andalucía, en la Costa del Sol, que es lo que a nosotros nos interesa. En materia de fiscalidad para la adquisición de viviendas, la fiscalidad ustedes la conocerán. La gran mayoría somos profesionales del sector y los que nos dedicamos a la adquisición, a llevar clientes extranjeros en la adquisición de viviendas, pues nos centramos particularmente en 3 grandes aspectos, que son los que yo por sintetizar. 1, el carácter de residencia fiscal o no del cliente. Es decir, si yo tengo un cliente extranjero que va a adquirir un bien inmueble en la Costa del Sol, la primera pregunta que se me tiene que formular, le tengo que formular al cliente es, mire usted, ¿esta adquisición la va a utilizar para residir permanentemente en España o usted la va a usar como vivienda vacacional? Pues eso es importante. El cliente, bueno, ¿usted qué más le da? Pues que todo importa. Ustedes conocen que las repercusiones tributarias son distintas cuando soy residente fiscal o no soy residente fiscal en España.
La ley dice que si el cliente extranjero va a residir más de 183 días al año en España, él formalmente tiene obligación, sería lo que hablamos, él sería residente fiscal en España. Él tendría la obligación de declarar cada año en España sus ingresos, como cualquiera de nosotros, es decir, su declaración de la renta por la universalidad de sus bienes. Todos los bienes que tenga lo tiene que hacer. La práctica que nos dice, porque esto no se hace, es decir, el ciudadano extranjero que adquiere una vivienda en España, ya viva más o ya viva menos, con carácter general, pues bueno, no suele optar por esa residencia fiscal, es decir, por tributar en España por la universidad de todos sus rendimientos o de sus bienes. Después podemos ver los problemas que eso conlleva. Pero, por lo tanto, cuando se hace esa pregunta, ¿usted va a ser residente o no residente? A ver, bueno, yo soy no residente, porque yo me la compro voy a venir, tengo mi casa en Francia o en Alemania y voy a utilizarla pues para vacacionar. Muy bien, bien. ¿Qué repercusiones tributarias tiene cuando el adquirente tiene la condición de no residente? La principal es que hay que explicarle, aunque usted sea no residente, usted tiene la obligación cada año de presentar el impuesto de la renta de personas físicas de no residentes. Es que hay un IRPF de no residentes que la gran mayoría se le asesora que lo hagan, pero esto se desconoce. Es decir, el cliente no residente que adquiera un bien inmueble tiene la obligación cada año de presentar la declaración de la renta de no residente, formulario 210 de la agencia tributaria. ¿Cómo se calcula? El cliente dice, no, es que yo ya pago mi IBI. El IBI, olvídese, usted, este no es ese impuesto que yo me estoy refiriendo. El IBI usted lo va a pagar y el impuesto que es local. Pero el impuesto de la renta no residente usted queda obligado a presentarlo. Muchos clientes después no lo hacen, la gran mayoría de clientes que tenemos, pues bueno, han estado 5 años en España y jamás ni han pagado la renta en España ni han hecho sus declaraciones de no residente. Pero bueno, después se está viendo las consecuencias que está teniendo. Yo ya, por ejemplo, se lo traslado como mero consejo a mis clientes, estoy recomendándole que, aunque no tengan esa decisión clara, que por lo menos la declaración de la renta de no residente la efectúen. ¿Para qué? Aunque sea con retraso de los ejercicios no prescritos, por si la agencia tributaria llama a la puerta y te pregunta, ¿usted qué condición tiene? Yo soy no residente. Y aquí tengo mis declaraciones de la renta presentadas. Después ya que la agencia tributaria me discuta si efectivamente yo tengo o no tengo condición de residente fiscal o no, por si me quiere impugnar o contrarrestarme que mi cliente vive más de lo que yo digo que vivo. Pero bueno, yo por lo menos la tengo presentada. Por si me pregunta, aquí están presentadas. Tardíamente, bueno, pero están. Entonces, ese tema es importante. ¿Cómo se calcula el impuesto de no residente de la renta? En base a la renta imputada, ya sea si percibo rendimientos por rentas, es decir, si mi cliente alquila la vivienda, pues se tiene que declarar, y si no alquila la vivienda, pues se calcula en base a su valor catastral por un coeficiente que establece la normativa, y a partir de ahí 24% y tenemos la cuota. Pues para un inmueble de 150.000, 200.000 euros, pues vamos a pagar casi unos 200 euros, 200 y pico euros al año. No es dinero, pero merece la pena hacerlo. Entonces, ojo a esa cuestión, tema de la fiscalidad, residencia fiscal del cliente. Cuando el cliente opta por la residencia fiscal en España, hay que advertirle, ojo, y ya va siendo importante explicar al cliente. España ha puesto desde 2012, lo que ya apuntó Mar, el fantástico y brillante idea de poner el modelo 720. Ustedes lo conocerán, que es la obligación de todos los residentes en España, todos los que pagamos aquí nuestros impuestos, si tenemos bienes fuera del territorio español que superen los 50.000 euros, una cuenta, un piso, tenemos que declararlo en ese formulario 720. Como la agencia tributaria te pille que tienes una casa fuera y no lo hayas declarado, las sanciones son brutales. Entonces esto directamente ha ocasionado pánico. Pánico. Yo tengo clientes en los cuales directamente han dicho, olvídese, vendo, me voy. Porque claro, también tengo otros clientes que tienen un importante patrimonio, unos ingresos importantes, y cuando tienen que hacer la declaración de la renta en España, directamente es que o me matan a mí, o nos matan al economista, o es que te da hasta, a veces no sabes qué decir. Pero claro, no soy yo un representante del gobierno, soy meramente abogado. Pero eso es algo que habría que ver, ¿vale? Entonces, el cliente que opte por la residencia fiscal en España, hay que avisarle de las repercusiones que puede tener y de su obligación de informar de la totalidad de bienes que tenga. Para después no tengamos el problema de que sí, yo le hice la declaración de la renta, me dijo que tiene una pensión de 2.000 euros al mes y resulta de que la agencia tributaria le ha pillado que tiene 3 casas en Londres, una casa o 2 cuentas en Luxemburgo. Entonces, ojo con ese tema, ¿vale? Otra repercusión fiscal de la adquisición de vivienda, pues obviamente, si el primer factor era la residencia fiscal de nuestro cliente, la segunda va a ser el precio. Es decir, en virtud del precio es donde se determina, como todos sabemos, la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales, que es la que va a determinar el impuesto a pagar por la transmisión.
Todos sabemos que la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía es la competente en determinar las bases, es un impuesto autonómico y pues tenemos el tipo marginal del 8% para viviendas hasta 400.000 euros y a partir de ahí pues se incrementan los tipos hasta los 700.000, más de 700.000, que llega al 10%. ¿Este tipo es elevado o no es elevado? Hombre, desde luego es elevado si se compara, en derecho comparado, y nos vamos a otros países que tienen impuestos de transmisiones muchísimos más bajos, pues obviamente esto puede suponer un freno para la inversión de clientes, pero desde mi punto de vista profesional, y vuelvo a la práctica, el cliente que se ha decidido por la adquisición de un bien inmueble en España ya viene asesorado tanto por inmobiliaria, por el propio abogado, por el gestor, en el que se haga más o menos a la idea de que tiene que contar con un 11 o un 12% más o menos de gastos a contar por encima del valor del precio. Entonces él ya viene con la idea de que, bueno, estos son los gastos, ellos llaman, ¿no? Que conlleva notario, registro, impuestos, tal. Entonces, el precio es el que va a determinar, como todos sabemos, la fiscalidad que va a conllevar la operación. Aquí es muy importante al cliente, para dotarle de confianza, pues hablarle claramente del tema del precio. Usted, el precio, hay que tener cuidado con el tema de la escritura, se declara o no se declara, pues, ¿qué les voy a contar? Después vienen los problemas que ha contado Mar del tema de las complementarias por el impuesto de transmisiones. Es decir, pues el cliente recibe una complementaria de la Junta de Andalucía y ¿qué le pasa al abogado? Pues se queda con cara de tonto. Entonces hay que informar al cliente: usted está comprando por debajo de valor catastral. Informémosle, vamos a informarnos y vamos a mirar si el valor de adquisición del cliente corresponde, por lo menos para que nosotros no tengamos después la mala imagen. Que el cliente dice te compre, pero va a recibir a los 40 días una carta de la Junta de Andalucía. Después la recurriremos. Y es verdad que si nos tomamos la molestia de recurrirla, y si nos vamos a la pericial contradictoria, muchas veces animo a que se haga. Animo a que se haga porque se puede conseguir rebaja y por lo menos no bajamos los brazos con nuestros clientes y tratamos de defender. Entonces yo animo desde aquí a que se efectúe. Y por último, la repercusión tributaria de la adquisición de este tipo de operaciones, pues está la plusvalía, que hace poco pues era la gran desconocida, es decir, en la época del boom se vendían los bienes inmuebles y la plusvalía no escuchábamos nada. Se decía que se pagaba por el vendedor, pero ¿quién pagaba la plusvalía? El vendedor no pagaba nada. Ahora, como consecuencia de que la plusvalía, el pago es obligatorio para la inscripción en el registro, ahora resulta de que eso todo el mundo lo paga y hay que pagarlo. Entonces el vendedor pues se enfada: ¿es la plusvalía? Pues hay que pagar la plusvalía. El impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se calcula por parte del ayuntamiento, se va al ayuntamiento y se hace un cálculo, y eso es muy importante hacerlo. Si nuestro compañero que asesora a la vendedora no lo hace o está poco o laxo en la determinación del valor, nosotros que representamos a los adquirentes tenemos que tomarnos la molestia de calcular, hacer una simulación y si hace falta pues retenemos a cuenta ese precio. En el caso de la venta, pues todos lo sabéis, un no residente en España que venda pues tiene la obligación de que se le practique la retención del 3% en la escritura para ingreso a cuenta del impuesto de la renta. Y después, si tiene mayor incremento, pues lo completará con el modelo 210, y si resulta de que tiene a su favor un saldo, porque ha sufrido o no ha sufrido, ha sufrido una minusvalía en el valor, pues tendrá derecho a exigir su devolución. Y estas son las características principales del tema de fiscalidad. Por tanto, creo que más o menos vamos en tiempo. Podríamos aquí para estar hablando durante 1 hora o 2 horas más, pero estas son las características que yo entiendo principales. Vale, gracias. Muchas gracias, Enrique.